Está con nosotros la guapísima Araceli Becerril. Gracias, Araceli, por estar aquí. ¿Cómo Nos están, emocionamos de verlos. Empezamos como niña chiquita. A ver, ahí está. El cambio efecto. Los quiero. Oye, es que además lo que decías es bien interesante porque no sé si sabían, pero nuestro rostro habla, comunica todo, comunica lo que pensamos, lo que sentimos, y hay personas que lo analizan y incluso pueden saber cómo es una persona solo por su rostro. Y la realidad es que los labios comunican mucho de nosotros. Sí. Y por eso son tan importantes, porque no solamente es la forma en la que nos expresamos, sino también cómo nos conectamos con el mundo. Les voy a platicar. Labio de arriba quiere decir cómo recibimos. Cómo damos, más bien, perdóname. El de arriba es cómo damos y el de abajo es cómo recibimos. ¿Ah? ¿Cómo damos en cuanto, o sea, la gente que tiene el labio delgadito normalmente es reservada, no cuenta mucho, pero la gente que los tiene voluminosos normalmente es apasionada, dice lo que piensa, incluso pueden llegar a ser un poco hasta dramáticos. Oye, ve por ejemplo la gente de Cuba, que tienen el labio Claro, como todo el y tiempo son están hablando y platicando. habladores y expresivos, y lo mismo pasa con el de abajo, es cómo nos gusta recibir, cómo nos gusta conectarnos nos gusta a la gente que tiene los labios gruesos, le gusta la comida, le gustan los sabores, le gustan las sensaciones, son muy sensuales. Y también es por eso que siempre todas las mujeres queremos tener unos labios como muy ricos, carnosos, sensuales, y eso lo hacemos a través del color. Entonces, pues les quiero platicar de esta marca que es Vogue Cosmetics, que tiene esta línea que se llama Super Fantastic, que son súper fantásticos porque tiene grandes colores, tiene 29 tonos aquí, que además son un precio súper accesible para que podamos tener todos, porque luego no sé si les pasa que quieres tenerlos todos y probarlos y tener uno diferente para cada día de la semana, porque también obviamente los colores comunican mucho, cómo te sientes, si es de día, qué colores quieres usar, si hay solecito, si no. Entonces, obviamente queremos tener una gama completa de colores para cada ocasión. Entonces, era justo lo que te iba a preguntar, Araceli, perdón que te interrumpa, pero es que tú como experta en belleza nos podrás decir mejor cómo acomodarnos los colores justamente respecto a la ropa, qué quiero comunicar y demás. Eso. Entonces, háblanos acerca de las gamas. ¿Estas nos quedan a todas o a la mayoría de las latinas? Mira, le queda esta gama, o sea, Vogue Cosmetics es una marca colombiana. No, ¿ves? muy Entonces latina. es muy latina y los tonos y la pigmentación está hecha para todas las latinas. Eso. Entonces nos van muy bien, pero es verdad que depende de lo que queramos expresar y lo que queramos comunicar. Por ejemplo, unos labios rojos, pues siempre van a llamar la atención, es el centro del rostro si los traes en rojo, y obviamente yo lo recomiendo para en la noche o cuando quieras hacer un statement de ya llegué, aquí estoy. La boca roja. La boca roja, que además es súper sexy, a mí me parece súper sexy. Ay, sí. Y además da mucho, como tú decías, una boca roja con un poquito de máscara de pestaña y tan. Sí, porque tú vuelves la atención al labio y entonces ya ni se dan cuenta si no traes tanto rímel, ¿no? Te O veo si, la boca. incluso si tienes algunas manchitas o algo así, alguna rojez, cuando traes la boca roja, es lo único que se ve. Entonces, eso es muy interesante. Los rosas nos quedan bien a todas. Hay diferentes tonos, desde más claritos hasta más rosas, fuchsia. Y también el fuchsia es un color que es como muy primaveral, muy de verano, que además están muy en tendencia. Como estos, ¿no? Como Acá, estos rosas, que están divinos. Mira ahorita. como color Barbie, me encanta, me encanta. Sí. Entonces, también es mucho también cómo lo acomodes con la ropa. Puedes incluso vestirte de un color neutro, pero tener un acento de color en el rostro y cambia todo, ¿no? Lo hace mucho más fashion, o sea, puedes estar muy sobria y con un toque de color se ve más divertido y juvenil los labios. Ándale, por ejemplo, te vistes de oscuro, pero dices, no, pues no me estoy vistiendo de oscuro porque estoy triste, no de oscuro, y los labios fuertes, claro. ¿no? Color o sea, distinto. Incluso la gente que se viste de negro, que es un color muy elegante y muy sobrio, pero puedes decir, ay, estará pasando por un mal momento. Si trae los labios de un color No llamativo, seguro está feliz y solamente se quiere ver elegante. Y no necesariamente tiene que ser el rojo, porque estamos como muy acostumbrados a que, ay, bueno, que el acento sea en color rojo. Si estás de negro, oscuro, rojo. Puede ser otro color. El rosa lo estamos va viendo muchísimo, aquí. claro. Y Cuéntanos de los regalos antes de que sigas, porque yo sé que ahorita ya todo el mundo está en su casa. Todas así. están así. A ver, tenemos 6 kits de regalo para que la gente se lleve sus labiales y pruebe y experimente y los utilice dependiendo su estado de ánimo y que también, o sea, se deje llevar por lo que sienta y escoja el color que quiere. Entonces tenemos 6 que podemos regalar, 3 por redes sociales y podemos regalar 3 pues a la gente que nos llame. Perfecto. Ahí está. Araceli, muchísimas gracias, nuestra experta en belleza.